Dios siempre ha estado haciendo este llamado para nosotros. Escoja, escoja, escoja a quien usted quiere servir. Y en esta ocasión, en Mateo capítulo 7, el Señor Jesús nos trae nuevamente a una intersección. Entrad por la puerta estrecha. ¿Por qué razón? Porque la puerta ancha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Si usted estudió álgebra, aunque no necesita álgebra para esto, si usted de un 100% saca lo mucho del 100%, ¿cuánto le queda? Poco. ¿Cuánto le queda? Poco. Si usted saca lo mucho de un 100%, si de 1.000.000 de personas saca lo mucho del 1.000.000, le van a quedar unas 200 personas. Porque lo mucho es lo que se está yendo ¿a dónde? Dice Jesús. A la puerta ancha y al camino ¿qué? Ancho. Triste y lamentable. El escoger ahora es el de nosotros. Amén. En otras palabras, Dios nos pone delante de nosotros para escoger entre ese único camino y los muchos caminos que hay. ¿Cierto o no? Las falsas religiones que dicen todos los caminos conducen a Dios, pero Dios no dice eso. Jesús dice, yo soy el único camino que lleva al cielo, que conduce al Padre. Yo soy el único mediador entre Dios y los hombres. Yo soy. Dios nos pone a escoger entre el único y verdadero camino y los muchos falsos caminos que hay. ¿Sabe que ahorita se está levantando una de las olas más peligrosas en el mundo espiritual? Las falsas religiones uniéndose para establecer según ellos una unidad. De eso está hablando Jesús. Entre escoger entre el único camino y los muchos caminos que las religiones están ¿qué? Estableciendo. Hay muchos caminos, pero solo uno conduce ¿a dónde? Hay muchas religiones, pero solo el Evangelio de Cristo es el que te lleva y te conduce a la vida eterna. En otras palabras, si usted estudia profunda este pasaje, el contraste que Jesús hace aquí no es entre lo que es religión y lo que no es religión. No es entre lo que es una religión mayor y otra religión menor. No es un contraste, mi amado hermano, entre gente buena y gente, mi amado hermano, mala. El contraste que Jesús está haciendo aquí en este pasaje, mi amado hermano, es entre la justicia divina y la justicia humana. Es un contraste entre revelación divina y, mi amado hermano, religión humana. Es un contraste, mi amado hermano, entre la verdad de Dios y la falsedad del ser humano. Es un contraste entre la confianza en Dios y la confianza que el hombre tiene en sí mismo. Es un contraste entre la gracia de Dios y las obras de los hombres. ¿Cuánto ser humano piensa o le han hecho creer por las religiones que puede ser salvo por sus buenas ¿qué? Obras? Dice, la salvación es por fe, no por obras, para que nadie ¿qué?
se gloríe. Porque ¿qué es lo que hace una obra para un ser humano? Por ejemplo, si usted regala $1.000.000 a una nación, ¿qué trae esa donación a su vida? Gloria para usted. Usted al día siguiente recibe 3 millones de likes. Trae gloria a su vida. Eso es lo que trae las obras. Eso te da salvación. 1 Corintios 13 dice que puedes regalar toda tu plata a los pobres y quedarte sin nada, pero si no tienes amor, de nada ¿qué? Te sirve. Voy a poner un ejemplo. Si Bill Gates regala $1.000.000.000, $1.000.000.000, pero si lo hace sin amor, ¿sabe qué significa eso? Se lo voy a ayudar a interpretar. Pero si lo hace sin amor, o sea, lo hace para beneficio propio, si lo hace por reconocimiento, si lo hace sabiendo de que lo van a anunciar todas las cadenas de televisión, él sabe que ese billón no es nada para lo que él va a recibir de todas las computadoras, dispositivos que le van a comprar de regreso. Él sabe que ese dinero lo va a recuperar. Eso no es genuino amor. El genuino amor, dice Jesús, es cuando das algo con tu mano derecha y no estás interesado que tu mano izquierda lo sepa. Otra ilustración. Bill Gates regala $1.000.000.000, pero en una reunión del día anterior estaba hablando mal del dueño de Google, del propietario o el CEO de la compañía Google. Estaba revelando el amor, odio o envidia. Eso no es amor. De nada sirve que el hombre regale trillones sin amor. ¿Qué dice Jesús? De nada, de nada, de nada le sirve. Amén. En este mundo siempre han habido dos sistemas de religión. Uno que es el sistema divino de Dios y el otro ha sido el sistema humano. El sistema de Dios es donde todo nosotros lo podemos llegar a través de Dios, a través de su gracia. Y el sistema humano es cuando el humano lo quiere lograr por sus propias ¿qué? Fuerzas. El sistema de Dios es la religión de la gracia de Dios y la otra es la religión de las obras del hombre. La del cielo es la religión de la fe y la de aquí de la tierra es la religión de la carne. ¿Cierto o no? El sistema del cielo es la religión del corazón sincero, el corazón interno, y la otra es la religión de la hipocresía y de lo externo. ¿No fue eso lo que reprochó Jesús a los escribas y fariseos? Porque esa era la religión de ellos, la hipocresía y lo externo. Y Jesús le dice: ustedes lo que son sepulcros blanqueados. De entre el sistema de hombres hay miles de religiones, formas y nombres. Mas sin embargo, el evangelio de Jesús, no hay ni dos ni tres religiones, una religión, un evangelio, una fe, un solo bautismo. No hay 3, 4, 5 dioses, un solo Dios. Lo que está ocurriendo ahorita de las religiones unirse, imagínense, hermano, cuántos dioses vienen a unir esta clase de religiones. ¿Me está escuchando? Los hindús ya tienen miles de dioses. En el catolicismo, ahí traen también a sus santos que curan y supuestamente hacen milagros. Amén. Pero el evangelio de Cristo, solo hay un Dios representado en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Y para aquellos que todavía creen que el guardar la ley o guardar el sábado les trae salvación, les traigo noticias también. Aún la ley dada a Moisés, que fue una ley divina, no fue un medio de salvación, sino fue un medio para mostrarle al hombre la necesidad de la salvación. ¿Está escuchando? Lo vamos a entender mejor leyéndolo en Romanos 3:20. ¿Lo tenemos? Ya que por guardar la ley, ya que por las obras de la ley, que es lo mismo, ¿qué dice? Subrayelo. Ningún, ¿qué dice? Ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, ¿qué ayudó la ley? Para que a través de ella te das cuenta o te des cuenta que necesitas un Salvador, un solo Salvador. Para eso fue la ley, para que abrieras tus ojos y te des cuenta que necesitas un Salvador. Entonces, si usted cree que por guardar el sábado va a ser salvo, está equivocado. Si usted cree que por no comer marrano va a ser salvo, está equivocado. ¿En serio? A mí me han dicho, pastor, todo me gusta lo que usted enseña, pero usted no guarda el sábado, usted no va a ser salvo. Cuando le leo el Nuevo Testamento, no me pueden contestar. Y yo, ¿cómo tú puedes estar estancado en el pasado? Cuando ahora Jesús vino y ahora Él es lo presente de lo que antes era sombra, de lo que antes era un preview, de lo que antes, mi amado hermano, como dijo Pablo, verdaderamente eran figuras, eran símbolos. La oveja era un símbolo que representaba ¿a quién? A Jesús. ¿Estamos, hermanos? Para eso fue la ley, para que el hombre se diera cuenta cuán pecador está y al verse pecador reconocer que necesita ¿qué? Un Salvador de nuestras vidas. Entonces, aquí Jesús ve la necesidad para ponernos a nosotros en esa intersección, para que escojamos a Dios o lo rechacemos. Y solamente pone dos decisiones. Diga conmigo, dos decisiones. ¿Cuántos portones hay? Dos. El angosto y el ancho. ¿Cuántos caminos? El angosto y el ancho. ¿Cuántos destinos? La vida o la muerte. ¿Cuántos grupos? ¿Cuáles son esos dos grupos? Los pocos y los muchos. ¿En cuál grupo quiere estar usted? Dos tipos de árboles, buenos y malos, que producen dos clases de frutos. Dos clases de personas, quienes profesan fe en Jesús y aquellos, mi amado hermano, que aparentan pero son falsos. Dos clases de constructores, el sabio y el necio. Dos clases de fundaciones, la roca y la arena. Dos clases de casas, la segura y la insegura. En cada predicación, usted que predica la palabra a su amigo, su amiga, su familiar, usted debe demandar un veredicto de parte de la persona. En todas las predicaciones de Jesús, Dios demandó ¿qué? Un veredicto.
En cada enseñanza de Jesús, como lo hizo Josué, escojan ustedes a quién van a servir. Cada palabra, mensaje del Evangelio de Jesús es igual. Yo soy el camino, pero usted va a escoger si me sigue a mí o sigue otro camino. Cada mensaje genuino del cielo debe, mi amado hermano, demandar un veredicto. Jesús lo establece más claro que el agua, cuando tienen oídos. Y aquí en estos dos versículos, mi amado hermano, el Señor trata con estos contrastes de estos dos portones, de estos dos caminos, dos destinos y dos grupos. Diga conmigo, dos portones, dos caminos, dos destinaciones y dos grupos. Hay contraste en cada uno de ellos, ¿sí o no? Entre los portones, ¿cuál es el contraste? El tamaño. Uno es angosto y el otro es ¿qué? Los caminos no se parecen, ¿verdad que no se parecen? Uno es ¿qué? Angosto y el otro es ¿qué? Ancho. Satanás ha querido imitar lo genuino de Jesús con las falsas religiones, ¿sabía usted eso? Bueno, vamos a meterle un poquito de Jesús, pero vamos a traer todos los ídolos también, para que se parezca como que si fuese ¿qué? De Jesús. Predicó Jesús que nosotros tenemos que andar ídolos, tener ídolos en nuestra casa, en nuestro corazón. Jamás predicaron eso los discípulos del Señor. Entonces el diablo ha sido experto, inteligente, inventarse religiones que se parezcan al evangelio, al único evangelio de la eterna vida para el hombre. Es experto Jesús. Y sabe, como a través desde el 1492 que los conquistadores vinieron e impusieron la religión católica a todo ser humano, empezando con nuestros ancestros. Amén. Entonces, obvio, nunca había llegado la palabra de Dios a esas tierras. Y ellos vinieron e impusieron su religión, pero no le dieron la palabra en sus manos. Y no les enseñaban la palabra de Dios en su idioma. Lo mantuvieron en latín por muchos años. Yo todavía conocí una anciana de Colombia aquí en Houston, que tuvo que venirse huyendo de Colombia porque fue la primera mujer que tuvo en sus manos una Biblia. Y se dieron cuenta y la buscaban para matarla, porque ellos les prohibían. Hace 60, 65 años les prohibían a la gente que tuvieran una Biblia en sus manos. ¿Por qué? Porque saben que cuando un hombre y una mujer tienen una Biblia en sus manos, va a conocer la verdad. Y la verdad lo va o la va a hacer libre. Entonces, ya pasaron 500 años de eso y ya mucha gente ha abierto ¿qué? Sus ojos. Entonces viene el diablo y dice, yo no voy a arriesgar a que las naciones sean salvas. Entonces, ¿qué viene Dios? Y en vez de seguir haciendo lo que hacía con las falsas religiones, viene y el diablo y ahora se mete a la iglesia cristiana. ¿Me está escuchando? Se mete a la iglesia cristiana, se mete en la mente, en el corazón de los pastores, de los ministros, de los líderes de las iglesias cristianas, y viene y hace trato con ellos como lo hizo con Jesús. ¿Cuál fue el trato que el diablo hizo con Jesús? Si me adoras, te voy a dar fama, te voy a dar gloria, te voy a dar riqueza, te voy a dar plata. Y ahí donde les reprogramó su cerebro para que ya no leyeran o enseñaran lo que la Biblia dice, sino que les hizo creer que
le dio esa brillante idea del mensaje de la prosperidad. ¿Sí me está escuchando? Porque sabe que el diablo, que de esa manera va a enfrascar al cristiano a un sistema humanista y no a un sistema de fe, a un sistema de dependencia de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, Satanás es súper inteligente. Él no nació ayer. Él no tiene 6,000 años como el ser humano de historia. No, tiene mucho más que eso. Es experto en lo que hace. Y Jesús lo profetizó, que en aquellos días gran mayoría de los que le reclamarán a Jesús serán personas que estuvieron en una iglesia cristiana, que conocieron a Jesús y predicaron de Jesús. Porque el diablo se ha metido hasta en la misma iglesia cristiana. Ha hecho pactos el diablo con los pastores, les ha ofrecido bienes materiales, les ha ofrecido prosperidad. ¿Sí me está escuchando? Y si usted se da cuenta, en esas iglesias el único que prospera son ellos, y la iglesia sigue aguantando hambre. Como no se les da principios, no se les enseña palabra, no se les enseña cómo depender de Dios, cómo vivir por la gracia y la bendición de Dios, obvio. Entonces se olvidan de los principios del reino, los principios de Jesús. Y el diablo sigue cumpliendo con su trabajo, engañando a todo el mundo y trayéndolo a cualquier lugar menos a la presencia de Dios. Amén. Las personas no vienen al reino de los cielos en grupos. Tú vienes al reino de Dios tú solo, tú mismo. Los judíos cometieron el gran error en pensar que ellos, como eran los israelitas, el pueblo escogido de Dios, pensaron, mi amado hermano, de que ellos podían obtener la salvación en el momento que ellos se circuncidaban. Mas la palabra de Dios dice que tú y yo no necesitamos la circuncisión, porque fue Jesucristo que nos limpió a nosotros, nos circuncidó a nosotros de nuestro pecado, de nuestra inmundicia. Jesús viene y nos pone esas dos decisiones delante de nosotros. Le dice a la multitud de Jesús: si no te conviertes y empiezas a ser como un niño, no entrarás, le dice Jesús, ¿a dónde? Al reino de los cielos. ¿Cuál es la marca de un niño? Su dependencia, su total dependencia está en ¿quién? En sus padres. ¿Está escuchando? Un verdadero hijo de Dios es aquel que cada mañana, cada atardecer, cada noche dice: Señor, gracias, 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 porque por ti es que estoy vivo, por ti es que voy a trabajar, por ti es que regresé, por ti tengo esposa, por ti tengo hijos, por ti, oh Dios. ¿Cómo sabes que tú eres verdaderamente salvo? La salvación genuina es el intercambio de todo lo que somos por lo que Él es. ¿Cómo sabes que tú eres salvo? Es cuando tú estás dispuesto a ceder todo lo que eres para poder ganar todo lo que Jesús es. Aquí se cumple lo que Jesús dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, que implica aún estar dispuesto ¿a qué? A morir si es necesario. Tome su cruz y sígueme. Es por esta la razón que a Jesús lo dejaron solo.
Y Jesús le dice a sus 12 que le quedaron nada más: ¿quieren ir ustedes también? Y Pedro se levantó y dijo: no, Señor, aunque aquí ya se fue el 99.99% y nos quedamos el 0.0001, porque eso es, imagínate, de 50,000 personas se quedan 12, ¿qué porcentaje se quedó? Ni el 1%. Mucha gente sigue a la mayoría, no sigue a Jesús. ¿Y por qué va allá? ¿Y no ves que la iglesia es más grande de la ciudad, pues? O sea que lo grande es determinador o común o factor de que Dios está ahí. El tamaño. Qué ignorancia esa, ¿no? Entonces, si es por tamaño, entonces con los budistas está Dios. Con los musulmanes está Dios, que son las religiones más grandes. Con los hindúes está Dios. ¿Sí me está escuchando? Entonces, qué lindo que a usted no lo mueven las emociones. Gloria a Dios, porque a usted no lo mueven las circunstancias o por las cosas que mira. Sí, la gente se mueve hoy en día por motion, por emoción, por movimiento. Mira, es que dicen que allá van a dar milagros. Vamos. Allá van a repartir la unción. Vamos. ¿Usted vio a Jesús repartiendo unción, hermano? La Biblia dice, el mandamiento para la iglesia dice: ustedes ya tienen la unción del santo, dejan de andarla buscando. ¿O estoy mintiendo? Obvio, si es obediente, si es fiel. Usted ya está ungido. Hermano, la unción del Antiguo Testamento, ¿qué lo determinaba? El cuerno de aceite. Eso determinaba que alguien era ungido. Pero ahora en la gracia, ¿qué determina la unción suya? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu. La gente piensa que cuando le ponen ceniza en la frente o le derraman ahora aceite en la cabeza es cuando los unge. Eso no es ungimiento ahora. En esta dispensación eso ya no es ungimiento. Eso es ahora más parecido a superstición que ungimiento. El ungimiento ahora para la iglesia lo determina no el aceite, sino el Espíritu de Dios. Quien tiene el Espíritu de Dios ha sido ungido por Dios, ha sido separado por Dios, ha sido, mi amado hermano, destinado por Dios para la vida eterna. Vamos al final. La puerta angosta demanda arrepentimiento. ¿Demanda qué? Arrepentimiento. Muchos judíos pensaron que simplemente por ser judío, tener sangre judía, ser descendiente de Abraham era suficiente para entrar al cielo. Si hubiera sido así, entonces Jesús no hubiera venido a decirle a ellos en su propia cara: arrepiéntanse. ¿O no fue a ellos que vino Jesús? Dice, a los suyos vino, o sea, a los israelitas. Y los israelitas no le recibieron. Pero a todo el resto que le recibió, le dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Así pensaban los judíos equivocadamente: somos descendientes de Abraham. Como la mujer samaritana, ¿verdad? Creída por el pozo que era de Jacob. Él dijo: si supieras que el que está aquí es el criador de Jacob. De la mano con la mujer que está a su lado y dile: ¿de qué se cree usted? De eso se creía la mujer samaritana del pozo. ¿Se cree usted porque anda un Toyota? Más vale que no se crea. Sí. El pride, el orgullo del ser humano. Los israelitas, ese es su orgullo.
Somos la nación que escogida. Ese era su orgullo y pensaban que eso era suficiente para su salvación, cuando Dios en su cara a través de Jesucristo les dice: si no se arrepienten, ya el hacha está puesta a la raíz del árbol. Árbol que no debe un fruto será echado y cortado al fuego. Póngase de pie. Muchos piensan también que el estar en una iglesia los califica ya para el cielo. ¿Me está escuchando, joven, señorita, que está en este lugar? El que esté usted en una iglesia, el que papi y mami lo traiga a usted, eso no lo califica para la vida eterna. Y discúlpeme, padre que está aquí, madre que está aquí, que piensa de la misma manera, que porque usted trae a su hijo arrastrado, arrastrada a la fuerza de la iglesia, usted piensa que él ya está calificado para la vida eterna. Déjeme decirle, hoy él tiene que tomar una decisión, porque mañana puede ser demasiado tarde. Hasta en lo natural se dice, la comida a la fuerza no es buena. Y no es ninguna seguridad de que porque yo esté adentro de un templo, yo estoy apto para el reino de los cielos. Hay un estándar que Dios establece. Ese estándar lo establece nuestro Señor Jesucristo. Me gustan las palabras que dijo un evangelista de los años pasados. Dijo: tú y tus pecados tienen que separarse, o tú y Dios nunca estarán juntos. ¿Estás escuchando? Tú y tus pecados tienen que separarse, tienen que divorciarse, o tú y Dios jamás estarán juntos. Tienes que hacer y tomar una decisión. Estás hoy en una intersección, y en esa intersección solo hay dos opciones. Millones y millones de jóvenes, señoritas, adultos han muerto por desobediencia, por el pecado. Millones y millones de jóvenes, señoritas, han llorado, lamentado por haber pecado contra Dios. Ahora ya tienen el bebé en su vientre, quisieran regresar al pasado, cuando Dios les dijo: no forniquéis, pero no escucharon su voz y su palabra. Tu cuerpo, dice Dios, no es para fornicación, tu cuerpo es para Dios. Hasta cuando llegas al matrimonio, entonces que Dios viene y te permite que tengas esa relación, permite que tengas esa intimidad. Pero antes de eso, tu cuerpo le pertenece a Dios. ¿Sabes por qué? Porque tu cuerpo tiene destino eterno, para bien o para condenación, para vida. Este es uno de los mensajes que a mí me cuesta predicarlos, porque uno no desea que el hombre se pierda. Uno no quiere que el hombre se pierda, el ser humano se pierda. Me recuerdo la vez cuando Jesús entró a Jerusalén y se quedó a la entrada de Jerusalén. Ya imagino las lágrimas que rodaban en sus ojos. Oh Jerusalén, tú que matas a los profetas que yo envío a ti, tú que le cierras las puertas a aquellos que llegan a hablar de mi evangelio, tú que le golpeas las puertas,
¿Cuántas veces le dice Jesús? No quise abrazarte, no quise arrullarte como la gallina abraza a sus polluelos y tú nunca te dejaste. Señorita que estás aquí, ¿cuántas veces Dios no te ha hablado con amor? Joven que estás aquí soltero, ¿cuántas veces Dios no te ha hablado con amor? No peques, no seas desobediente, no seas rebelde. Y tú has escogido tu propio camino. Has deshonrado a tu padre y a tu madre haciendo lo que la gana te dé. Déjame decirte que si hoy no tomas una decisión, el mañana llorarás más de lo que has hecho llorar a tu padre y a tu madre. Serás de esos que le dirán a las peñas: tírense y caigan sobre nosotros. Cuando vean ese Dios sentado en el trono, ya no con ojos de misericordia como lo vieron hace 2000 años, cuando llegó aquella mujer samaritana, ¿verdad? Cómo llegó con misericordia Jesús ofreciéndole: mira, cuando tomes de mi agua jamás volverás a tener sed. Como le dice a aquella mujer también que encontraron, mi amado hermano, en el acto de adulterio, de fornicación. Los hombres, los fariseos querían condenarla, querían apedrearla, pero Jesús le dijo: yo no te condeno, yo no vine para condenar, yo vine para salvar. Vete, pero te digo algo, no peques más. Tú tienes hoy una decisión delante de ti. Y este mensaje no es solamente para los jóvenes, es para todos. Porque los que se quedaron muertos en el desierto de los israelitas, ahí iban jóvenes, ahí iban adultos también, que fueron caprichosos a la voz de Dios, al mandamiento de Dios, siendo que Dios les garantizaba entrar a la tierra prometida, y ellos no creyeron. Ellos prefirieron sus dioses, prefirieron la religión de su mamá, de su abuela, más que el evangelio de Jesucristo. ¿Cuánta gente a mí no me ha llamado para que ore por ellos? Están en una desgracia increíble. Y les digo, la palabra de Dios dice que el pan es para los hijos, la bendición es para los hijos, la salud es para los hijos, la sanidad es para los hijos. Y mientras usted no venga a Jesús y lo reciba como su Salvador, usted no califica para esa bendición. Y dice: sí, pero es que yo le prometí a mi madre que iba a ser católico hasta el último día de mi vida. Imagínense, desprecian a Jesús por un sistema religioso. Desprecian lo que Dios puede hacer por un engaño que nació en nuestras naciones en los 1500, a finales del 1400. Qué triste. Jesús no vino a decirte esta religión o esta religión. Jesús dijo: yo soy la religión, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Tú puedes tener muchos caminos, dice Jesús, pero yo soy el único camino que lleva al Padre. En este mundo hay muchas religiones, pero solo hay uno que nos lleva de nuevo a la eternidad, y solo es a través de Jesús. A través de Jesús. Alguien siempre me pregunta: pastor, ¿y usted de qué religión es? Digo: yo no tengo ninguna. Yo tengo a Jesús y predico su evangelio, porque solo hay un camino y solo hay una verdad, y esa verdad es Jesús, su palabra y su evangelio. Lo mismo que les dijo Josué, lo mismo les digo yo a ustedes: escojan hoy ustedes a quien quieran servir. Ustedes tienen la opción y tienen la libertad, y nadie se los va a impedir. Pero déjenme decirle que de esa decisión que tomen va a haber repercusiones en la eternidad. Si escoges a Jesús, el camino angosto, tu final va a ser la vida eterna.
Si escoges el camino ancho por donde muchos van, déjame decirte que ahí hay muchos, pero ese camino conduce, dice Jesús, a la perdición. Mientras cierra tus ojos y me canta decidido seguir a Cristo, quiero hacer una invitación, empezando con los jóvenes y señoritas que están en este lugar, porque estos son los seres humanos que piensan que van a vivir toda la vida. Estos son los que piensan que todo lo saben y todo lo pueden, y piensan que la tienen todo bien figure out, y no se dan cuenta que sin Dios somos una hoja seca. Yo he decidido seguir a Cristo. Tú y yo ya estuviéramos muertos. Yo he decidido. Tú y yo ya estuviéramos bajo la sepultura si no hubiera sido por la gracia de Jesús. Yo he decidido. Tú y yo no estuviéramos vivos. Seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo. Tenemos una gran deuda con Dios, con Jesús. La vida vieja. Él, siendo Dios, sufrió por nosotros. La he dejado. Lo dio todo por nosotros. La vida vieja. Y tú no estás dispuesto a sacrificar ese mundo de pecado. No estás dispuesto a sacrificar toda esa basura, toda esa miseria de desobediencia y rebeldía. Yo la he dejado. Él no teniendo vuelvo pecado, atrás, lo dio y lo entregó todo por ti. vuelvo atrás. Yo he decidido Joven, señorita que estás, seguir a Cristo. ¿a quién quieres escoger en este día? Yo he decidido ¿Quieres seguir en el camino ancho, seguir a Cristo. donde se vale todo y se acepta todo? Yo he decidido ¿O quieres el camino angosto? seguir a Cristo. Ven a Jesús No ahora. vuelvo atrás. Ven a Él y pídele perdón ahora. Vuelvo atrás. Ven a Él y dile: La Señor, vida vieja yo escojo. la he dejado. Yo escojo la puerta angosta. La Yo escojo vida el vieja, camino angosto. Yo la he dejado. La vida vieja. Hay una vida más. la hay una he vida más. dejado. Tú que estás ahí en tu hogar, en tu No nación. vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Tú que estás siguiendo en el camino equivocado, ven a Jesús ahora. La vida vieja. A ti que te enseñaron el camino y te conducieron en el camino incorrecto, ven ahora a Jesús. La vida vieja. Solo hay un camino que conduce al Yo cielo la y es el del he Señor. dejado. La vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No, no vuelvo atrás. El mañana no lo contamos. Tú que estás lejos de Dios, lejos de Cristo. Tú que te estás escondiendo en un pecado, ven a Jesús ahora. De un ser humano te puedes esconder, pero no de Dios. Ven mejor ahora y dile: Señor, aquí vengo como Naamán, desnudo, entregando mis pecados, para que tú los laves, los perdones y me dejes limpio y puro, Señor Jesús. Los israelitas aprendieron que el que es rebelde a Dios va a morir. Los israelitas aprendieron que el que no oye la voz de Dios perecerá. Los sodomitas y los de Gomorra aprendieron que los que hacen y deshacen con su cuerpo, pecando, Dios también
los enjuiciará. Porque tu cuerpo no fue hecho para el pecado. Tu cuerpo fue hecho para glorificar a Dios en obediencia, en fidelidad, en santidad. Ven a Jesús. No te escondas en la hipocresía, no te escondas en la falsa religión. Ven a Jesús. Es el único, mira hermano, que nos va a regresar a la vida eterna. Es el único camino que nos lleva derechito al cielo. Es el lugar donde no habrá más dolor. Es el lugar donde ya no vas a batallar. Es el lugar donde no va a haber más tristeza, no va a haber más enfermedad. Hoy el Señor te va a limpiar, te va a purificar, te va a perdonar. Ven a Jesús. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma Él lavó. Dile, fue ahí por fe. Fue allí por fe. Yo vi a Jesús y siempre feliz con Él. Dios bendiga las vidas que allá en las naciones, en los países están viniendo a Jesús. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Deshazte del pecado. Tienes que alejarte de él una vez por todas para que Dios pueda estar contigo. Porque el que está en su mano, dice Jesús, nadie lo arrebatará. Nadie. 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 Señor, no tengo palabras como darte gracias. No tengo palabras como agradecerte. Yo sé que hay vidas aquí que tal vez anhelaría regresar 10 años, 15 años atrás para poder hacer las cosas mejores, ¿cierto o no? Para tomar mejores decisiones en obediencia, en fidelidad. Porque ¿sabe qué he visto yo? Que un Josué y un Caleb que fueron obedientes, les fue bien en su vida. A un Job que perdió todo, que Satanás le quitó todo, Dios vino y le regresó el doble de lo que tenía. ¿Cuántos quieren ver el bien y la bendición de Dios el resto de sus días? Levanta tus manos ahí donde te encuentras y pídele a Dios que te ayude, te dé las fuerzas para que de aquí en adelante puedas caminar íntegramente, puedas caminar en obediencia, en fidelidad, dando honra a su nombre, dando gloria a su nombre. Y ahí vas a ver si Dios no va a hacer cosas preciosas, maravillosas, como lo hizo con Josué y Caleb. Vas a ver si Dios no va a entrar en esas cárceles. Vas a ver si Dios no va a entrar ahí, en ese cuarto, en ese carro, en esa compañía. Dios va a hacer cosas maravillosas, mi hermano. Antes que Él venga, antes que nos vayamos, Dios va a usar tu vida. Serás ese vaso que Dios va a usar para su honra y para su gloria, para que un familiar tuyo, un amigo tuyo, venga a los pies de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas.
Amarás al Señor tu Dios sobre tu propia vida. Amarás al Señor tu Dios sobre tu misma familia. Regresarás a ese primer amor. Ese primer amor donde no se siente el tiempo. Ese primer amor donde puedes pasar de rodillas delante de Él sin aburrirte y cansarte. Ese primer amor donde puedes pasar con la Biblia leyéndola horas y horas y no te aburres y quieres más y más y más y más. Ese primer amor donde lo primero que sale cada principio del día de tu ser es Dios, 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 Dios. Grande eres tú. Ese es el primer amor que anhela Dios que regresemos. Y sabes que va a ser posible. Va a ser posible. Yo lo creo. Que cada dama de este lugar, cada varón de este lugar va a llegar a experimentar en su vida lo que dice el supremo de todos los versículos y de todos los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Cuando el diablo quiera atraparte una vez más, tú ya no te vas a dejar. Cuando el diablo quiera ofrecerte un minuto de placer, una hora de placer, tú vas a ser como José. Mejor vas a correr, mejor vas a huir, porque no vas a querer perder la bendición de Dios. Grábeselo, hermano, hermana, que está en este lugar. Usted es herencia de Dios, no del diablo. Usted es herencia del Señor y no del mundo. Usted no es una persona del ocaso. Usted no vive de la suerte. Usted debe de vivir por Dios, por su poder, por su gloria, por su provisión. Pero grábese esto: la provisión, el pan, las perlas solo son exclusivos para sus hijos que obedecen, se guardan. Al igual que Job, en pureza, en rectitud, en justicia. Yo le aseguro que usted, señorita, usted joven, no va a andar que pidiendo o buscando cosas. Dios se las va a dar. Dios se las va a dar. No ande buscando en la carne. Espere en el Señor, en el Espíritu, creyendo, confiando. Y hermano, el mundo ya suficientes problemas los que tiene. Dios no tiene problemas. Ya suficiente dolor de cabeza lo que el mundo tiene, los presidentes tienen. Pero al que menos acuden es a Dios. Al que menos obedecen es a Dios. El mundo obedece más al diablo y al pecado que a la voz de Dios. Pero hoy Dios te llama a ti y me llama a mí a regresar a la puerta estrecha. Que no te importe que la mayoría no quieran entrar en esa puerta. ¿Sí me explico? Hay mucho cristiano que te va a decir a ti: tú eres un religioso. Contéstele: usted es un falso religioso. Que ser religioso no es malo. Religioso, la palabra religioso en la Biblia no es mala. Ser falso religioso, eso sí es desastroso. Porque religión es una profesión de fe hacia algo o hacia alguien. Ahora, la falsa religión, eso es lo malo, o el falso religioso. Pero ser religioso en la Biblia usted no lo encuentra como palabra mala. Los cristianos la usan porque no saben interpretar las escrituras. Pero el ser religioso es una profesión, una devoción hacia algo o hacia alguien. Si la devoción es falsa, obvio, entonces es falso. Pero si la devoción es genuina, sincera, es buena la devoción, es buena la religión, es buena la religiosidad. Es mi anhelo
como el de Dios, que salgamos de este lugar bendecidos, mis amados hermanos. ¿Cuánto le dan gracias a Dios el día de hoy?